Muy bien, y como anunciamos hace un momento, está en nuestros estudios el doctor Enrique Aguersi, con quien quiero comenzar comentando esta falsa dicotomía que plantea Castillo, ¿no? La segunda vuelta será una lucha entre pobres y ricos, entre el mendigo, ¿no? y el amo. Y sin embargo, el gran titiritero detrás, que es el señor Vladimir Cerrón, está sentenciado por corrupción, ha estado ligado a varios escándalos en ese sentido y es todo menos pobre, según lo ha dicho el informe. ¿Por qué medios grandes e importantes, Enrique, como El Comercio, Canal N, sin ir más lejos, se entusiasmarían con un candidato como este al extremo de darle cobertura 24 horas al día? ¿Qué hay detrás? Bueno, a mí me llamó mucho la atención, además, porque supuestamente el señor Castillo es un cristiano evangélico, ¿no? Y ni siquiera cita bien a Lázaro porque lo tilda de mendigo. No sé qué Biblia está leyendo realmente cuando Lázaro, el resurrecto Lázaro, no era un mendigo, ¿no? Pero en fin, parece que tiene una versión propia de la Biblia. Para responder a tu pregunta, creo que es una, digamos, yo no podría colocarme en el papel de la gente de otro medio de comunicación. He sido periodista y me imagino que hay curiosidad periodística también. No quiero pensar que hay solo mala intención. Tiene que haber una curiosidad yo también tengo, pero porque este señor recién lo estamos conociendo. Entonces apareció el señor Castillo, ¿no? Y ahora habida cuenta de que en la primera vuelta los medios han estado básicamente o dedicados a atacar a un candidato o a dos, digamos, López Aliaga y Verónica Mendoza, fueron objeto de gran interés y curiosidad y ataque por parte de los medios de comunicación. El señor Castillo apareció de la nada. Entonces ahora Castillo es el objeto de la noticia, a favor o en contra, pero yo diría que es el objeto principal de la noticia. A Keiko Fujimori la conocemos muy bien, tal vez ese será su principal problema, que el Perú la conoce demasiado. En cambio, el señor Castillo es un completo desconocido, por eso trata de polarizar. Esta es una técnica elemental, ¿no es cierto? Los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los amos y los esclavos, los mendigos y los amos. Él está polarizando, quiere hacer está enfrentando a los peruanos, ¿no? Y eso es una técnica que te lleva directamente a la lucha de clases. Es una expresión en mercadotecnia de la lucha de clases, ¿no? Ellos tienen una gran ventaja desde el punto de vista político. El señor Castillo, Beto, dice, no trata de ir al centro. Si te das cuenta, por lo general, un candidato que quiere ganar la segunda vuelta se corre al centro. Castillo se está radicalizando cada día. Está haciendo lo que no se recomienda para un candidato que quiere ganar. Con lo cual nos deja claro que lo que pretende Castillo es imponer un punto de vista ideológico, polarizando y cambiando la agenda política, imponiendo su propia agenda política. Claro, no me sorprende, digamos, sus métodos son los métodos clásicos de los comunistas. Lo que sí me sorprende es que aparezcan unas encuestas exactamente a una semana de la elección, dándole 10% de ventaja. Y cuando miramos, es la misma encuestadora que decía durante un año que Forsyth ganaba y durante el otro medio año que Lescano ganaba, ¿no? Sí. Y Forsyth no solamente no ganó, sino que no pasó la valla, no puso ni un congresista. A mí me dio miedo el día domingo. Yo me esperé un mazazo de 20 puntos. Parece que les dio una cierta timidez y solo le dieron 11. Que en realidad es poco, porque ya tenía 6 de ventaja en la primera vuelta, 19 contra los 13 de Keiko, y le han agregado 5. Si fuera verdad, fuera acertada esta encuesta, que podemos tener dudas, ¿no es cierto?, por la ejecutoria y por la trayectoria y lo que hemos estado viendo de las encuestas previas, un 5% adicional sobre lo que ya tenía
ganado Castillo en primera vuelta, con toda la viada de la primera vuelta, porque se le ha calificado de fenómeno, de outsider, del tipo que apareció de la nada, del fantasma, de todo tipo de calificativos grandilocuentes. Si este fantasma que apareció de la nada en realidad solo tiene 5 puntos en la cima, que yo creo que es este momento, va a ser su punto más alto, eso significa que a partir de ahora Castillo va a comenzar a caer. No la tiene fácil Keiko, pero yo no creo que sea imposible voltear esta elección, porque en realidad recién estamos comenzando a descubrir quién es Castillo, como hemos visto en tu reportaje. Y a la hora que conocemos quién es Castillo, cuanto más esté expuesto a la opinión pública, inclusive a la opinión pública que quiera hacerle un favor, vamos a descubrir que es un personaje que es totalitario en lo económico, totalitario en lo moral y totalitario en lo político, es decir, todo lo contrario de los valores cívicos, democráticos que creen la mayoría de los peruanos. Tú viviste desde dentro la campaña del Fredemo y de Vargas Llosa en el año 90 y quería plantearte similitudes y diferencias de este fenómeno Castillo con aquel fenómeno Fujimori. Bueno, yo creo que hay varias, ¿no? En primer lugar, el caso de Castillo es claramente un fenómeno de la sierra, ¿no? Si vemos el mapa, lamentablemente no lo tenemos a la mano, pero si recordamos un poco cómo quedó el mapa del resultado electoral, vamos a ver que básicamente Castillo es un fenómeno de la sierra, ¿no? Es un fenómeno que claramente aparece en la sierra, no obstante que Castillo es de Cajamarca, la Sierra Norte, cuaja y crece de una manera impresionante en la Sierra Sur. Hay una serie de teorías: la caída del Lescano, el desplazamiento de Verónica Mendoza en el sur, la participación de Evo Morales en un determinado momento de esa campaña, son indicados por algunos observadores de la política en el sur del Perú como el factor que hacen que Castillo crezca. Pero Castillo es básicamente un fenómeno de la sierra, es una fuerza política que viene de la sierra. Una fuerza política que ha llegado al 11% del voto emitido, que por estas distorsiones políticas de nuestro sistema electoral se convierten en 19 del válido. Pero eso es tal vez el menor resultado que ha tenido la izquierda en los últimos años. El caso de Fujimori fue un fenómeno limeño. Fujimori aparece en Lima y no lo voy a olvidar. Estábamos en la manifestación del Cusco, eso probablemente ha sido marzo del año 90, pocas semanas antes, tal vez tres semanas antes, casi el mismo timing de ahora. Y el que era el jefe de los asesores políticos de Vargas Llosa, Mark Malloch Brown, hoy día miembro del Parlamento británico y exministro de Tony Blair, es decir, un hombre de izquierda, un laborista liberal, ¿no? Que era el que encabezaba el equipo de asesores políticos, entra, un hombre brillante, fue director del PNUD, Malloch, que era muy joven, hace 30 años de esto, o casi 40, entra Malloch con una encuesta y nos dice, en una reunión que teníamos en el viejo hotel de turistas del Cusco, de día cerrado, ha aparecido un señor Fujimori, que ha duplicado en una semana. Gran sorpresa. La propuesta de Malloch en ese momento fue regresar a Lima. Hubo un gran debate porque el Frente Democrático era pues un frente. Estaba la gente de Acción Popular, la gente del PPC, claro, la gente de Libertad. No era que cada uno hacía lo que le daba la gana y el candidato además, Vargas Llosa, es un demócrata, entonces escuchaba a todo el mundo. No se aceptó la tesis de Malloch de regresar a Lima a parar el crecimiento de Fujimori. Y probablemente se cometió un error porque se continuó la campaña en el Cusco y cuando volvimos a Lima ya era tarde porque Fujimori había comenzado a crecer. Ahí fue una frase de Malloch que yo recuerdo mucho, Beto, y que creo que es muy interesante para el análisis de la política peruana. Malloch Brown dijo que la política, que la estructura de los medios de comunicación se ve reflejada en la política. Que cuando tenemos unos medios de comunicación que están centrados en la capital, la política es centrífuga, va de la capital a la provincia. En cambio, en Estados Unidos, cuando tienes, por ejemplo, los medios de comunicación poderosos distribuidos en una serie de ciudades, es posible que un candidato de provincia o de un estado termine siendo presidente de Estados Unidos, cosa que no pasaba en el Perú en ese momento. El día de hoy, como la estructura de los medios de comunicación ha cambiado por la tecnología,
tenemos una estructura reticular a través de las redes, con lo cual es perfectamente posible que un señor que vive en Tacabamba, que es un distrito de Chota, pueda ser, como es, un candidato en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Eso hubiera sido imposible en los 90, porque la estructura de los medios de comunicación no hubiera permitido el fenómeno político de este candidato que viene de un distrito de la Sierra y conquista una parte importante del país. Entonces creo que hay muchas más diferencias que semejanzas. Enrique, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando luego de los mensajes. No se vayan, es Beto a Saber. Seguimos conversando aquí en Beto a Saber con el abogado Enrique Guerci. Hablamos, por supuesto, del fenómeno Pedro Castillo o del fenómeno de origen, Vladimir Cerrón. Y creo que habría que hablar también de Cerrón, porque Cerrón no es ningún outsider, ni un desconocido, ni un recién llegado en la política nacional. Es un presidente regional sentenciado por corrupción, en la época en la que quien corrompía era Odebrecht. Entonces, creo que habría que intentar también una radiografía de Cerrón y cómo es que Pedro Castillo termina siendo el suplente, porque él no puede, porque está impedido por ley, porque si no lo tendríamos a él con el sombrerito y el poncho. Sí, pero Cerrón no sería ningún fenómeno político, ni el fantasma, ni el caballero de los Andes, ¿no? Cerrón no da ese perfil, no es el profesor con aire bondadoso que trata de explicar las cosas. Lo que le ha permitido a Castillo crear un personaje es que lo ha hecho en torno a su actividad, el maestro, ¿no? Es el hombre del SUTEP, que además conoce perfectamente lo que le ha venido enseñando a los alumnos en los últimos 20 años. De manera que tiene perfecta conciencia de que se les ha contado a los alumnos una historia que no es verdad, que se les ha cambiado la historia de Sendero Luminoso y que se ha venido adoctrinando una generación precisamente para este fenómeno político. Yo veo en rumbo de colisión a Cerrón con Castillo. Es imposible que convivan esos dos. No es la fórmula Diosdado Cabello Maduro. No, eso no va a funcionar. Entonces, si Castillo es el candidato y Castillo es el líder, no puede permitir que haya un Cerrón que le comience a marcar la agenda política. Entonces, ahí yo veo que eso va a terminar mal. Bueno, pero le está enmendando la plana, ¿no? Permanentemente. Le está enmendando la plana porque el candidato Castillo anunció reuniones con Rafael López Aliaga y con Hernando de Soto, y al poco rato salió Cerrón a decir, no nos interesa reunirnos con ellos. Bueno, eso no... ¿Quién manda a quién? Por eso no va a funcionar. Y el candidato es Castillo. Entonces, o Castillo se impone, o Castillo termina... siendo un monigote. Totalmente. Se convierte en simplemente un títere venezolano a través del señor Cerrón. El tema es que, además, el lenguaje de Castillo no es el lenguaje de un candidato en segunda vuelta. ¿Por qué está tan seguro Castillo que es capaz de decir las barbaridades que está diciendo? Porque las está diciendo en todo terreno. En el terreno económico, fórmulas que sabemos que no funcionan, expropiatorias, nacionalizaciones, o haciendo alarde de ignorancia, ¿no? Porque cuando se le habla del control de la pandemia, claramente no tiene la más remota idea qué diablos hacer. No, en absoluto, ¿no? Y una ignorancia absoluta del funcionamiento del Estado. Dice que va a cerrar el Congreso. No lo puede hacer, salvo que esté planteando un golpe de Estado, con lo cual ya se puso fuera de la ley. Bueno, en ese punto ya recularon un poco, ¿eh? Y han dicho si el pueblo lo pide, ¿no? Bueno, es si el pueblo quiere. El escándalo fue demasiado grande. El punto está en que está muy claro, me parece, que Castillo tiene una posición radical, que él hoy día desempeña un papel claramente maoísta y tiene un punto de vista totalitario en materia económica, moral y en materia política. Entonces, lo que está en juego... Y en derechos civiles están, pero... absolutamente por la edad el de piedra. Espantoso, ¿no? Y en materia política dice que va a sacar al Tribunal Constitucional. Nunca visto. Podemos estar en desacuerdo con el Tribunal Constitucional, pero no puedes decir que lo vas a cerrar. El Tribunal Constitucional es la más importante institución del país. Son finalmente los árbitros que deciden qué
es legal o qué no lo es dentro del país. Un presidente de la República, un candidato a presidente que dice que va a cerrar el Tribunal Constitucional, claramente se está apartando del Estado de Derecho. Y pero eso también es anunciaron, peligroso. Enrique, el cambio de la Constitución y también dieron marcha atrás. Entonces esto es una gelatina. Yo creo ¿no? que quieren engañar a la gente, ¿eh? Es decir, yo pienso que es el lobo vestido de cordero. Ellos lo que están haciendo es, lo que no funciona, se lo callan o retroceden, pero dan la impresión de que retroceden. Pero no es posible concebir que un candidato que cree que salvo el poder todo es ilusión, como creen los maoístas, claro. pretenda siquiera negociar con alguien. Un maoísta no negocia el poder, toma el poder. Y si tiene que mentir... Y se queda para siempre, como lo ha dicho Cerrón en este Zoom con sus correligionarios. Para siempre. ¿No? Llegas y te quedas para siempre. Y si tienes que mentir, mientes. Y si tienes que engañar, engañas. Y si tienes que retroceder, retrocedes. Pero en él hemos visto también, Enrique, y creo que es interesante que lo comentemos, unos elementos histriónicos realmente novedosos, ¿no? Porque... Claro, yo lo decía en el monólogo inicial. A mí me critican porque, se burló del poncho, qué barbaridad, se burló del sombrero. Pero él cuando era el agitador del SUTEP con Are y cuando hizo que los escolares en el año 2017 perdieran el año, ¿no? No usaba ni sombrerito ni poncho, ¿no? Iba ahí entre las bombas lacrimógenas y cuando le decían tírate al suelo se tiraba al suelo. Entonces estaba en su rol. En ese momento era un actor desempeñando un rol y ahora desempeña otro distinto en el cual le da de comer a las gallinitas, a los cuyecitos, abraza a su hijita y llora, ¿no? Entonces hay ahí un esfuerzo de guión, de dramaturgia, de dirección de actores. Que viene desde cuando era toledista, ¿no? Porque si vemos las fotos de cuando era toledista, era un señor muy compuesto con saco y corbata, que ha ido cambiando de roles a través del tiempo para satisfacer su ambición política. Es muy claro que es un personaje en búsqueda de un actor, y eso es lo que tenemos en el señor Castillo. Yo condeno, qué peligroso, ¿no? Dicho sea de paso, enfáticamente la utilización de niños que está haciendo... Así sea su hija, ¿no? Así sea su hija. La campaña de Castillo en las redes está usando videos con niños y no veo a la fiscalía de los niños y los adolescentes, ni al jurado, ni a nadie. Depende de quién lo haga, ni al Enrique, pacto ¿no? ético electoral. Es que depende de quién lo ¿No es haga. cierto? Si lo hacen de un lado es un horror, si lo hacen del otro nos hacemos los locos. Ilegal, Beto. Absolutamente. Quiero comentar contigo el siguiente video en el cual Keiko Fujimori, en aras de la competencia justa, pide que le dejen viajar por el país mínimamente. Escuchemos. Esta campaña sin duda va a ser difícil. Yo le he dicho en varias oportunidades. Fuerza Popular propone una economía social de mercado. El plan de gobierno del señor Pedro Castillo propone el marxismo y el comunismo. Nosotros creemos en la propiedad privada. El comunismo cree en la expropiación y la estatización. Hago una invocación a través de los medios de comunicación para que el Poder Judicial pueda otorgarme este permiso y podamos, en todo caso, enfrentar esta campaña con una cancha pareja, ¿no? El señor Pedro Castillo, como es su derecho, está viajando por todo el Perú. Yo también espero poder hacer lo mismo. Bueno, y esto es algo que es un pedido que ha hecho suyo incluso Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Vueltas que da la vida. Creo que es lo mínimo, ¿no? Para que la elección sea más o menos justa. Es dramáticamente injusto el hecho de que a Keiko Fujimori no se le permita salir de Lima para hacer una campaña política. Tienes a un candidato que tiene las dos manos sueltas para hacer su campaña y a un candidato que le tiene las manos amarradas. Yo estoy seguro que el juez Zúñiga va a, por supuesto, darle la autorización a Keiko, pero mira, ya han demorado esto desde la semana pasada. Entonces, eso
significa violar el principio de la igualdad de armas, que es un principio básico en cualquier proceso jurídico, en cualquier debido proceso. Me parece dramáticamente injusto, insisto, y pienso que cada minuto que pasa cae una sombra de sospecha sobre un proceso electoral en el cual hay un candidato que no puede hacer campaña. De otro lado, sí te quiero decir que yo soy de los que creo que nadie ha hecho más para llevar a Keiko a la segunda vuelta que José Domingo Pérez. Con todo respeto por el trabajo por el Ministerio Público. Explícame tu teoría. Mira, al haber metido presa a Keiko 3 veces, al tener todo un inmenso expediente en el cual las imputaciones son imputaciones respecto a supuestos aportes de campaña, de la campaña del 2011, en el cual los aportes de campaña no eran un delito, y hasta ahora no haber logrado que su acusación pase a la etapa de juicio, José Domingo Pérez le da a Keiko Fujimori armas fundamentales para que ella pueda victimizarse en esta segunda vuelta. De hecho, Keiko ha hecho una campaña muy tímida, prácticamente ha dejado que se peleen los demás y ha llegado a la segunda vuelta, como dirían en mis tiempos, haciendo el muertito. Correcto. ¿No es cierto? Tranquilita, todos se pelearon y ella... Y los ataques fueron contra Porky. Contra Porky, lo hicieron puré a Porky, ¿no? Y ella pasó. Eso es consecuencia precisamente de toda la etapa de victimización y demolición de la que fue Keiko objeto durante 5 años del 2016. No, recordemos que el fiscal incluso intentó sacar, digamos, volver ilegal el partido, ¿no? Sí, claro, y le hizo un favor enorme, una especie de locura, ¿no? Entonces, claro, y el hecho que si él hubiera conseguido una condena, ¿no?, y que el Poder Judicial le diera razón en sus tesis, José Domingo Pérez podría exhibir resultados en concreto, pero acá no tiene nada. Y al final lo único que ha hecho es contribuir, en mi concepto, a la aparición de esta Keiko, que tiene que ratificar ahora su compromiso con la democracia, como Vargas Llosa se lo ha pedido, y yo creo que tiene la posibilidad, por lo menos, de reivindicarse y de reivindicar su apellido y de enfrentar, ojalá exitosamente, un proceso electoral, porque lo que está en juego en el Perú es algo muy simple: la democracia. Eso es. Las libertades de los peruanos. Y con eso no se tranza ni se negocia. Se juega. Es una elección lamentablemente compleja, pero donde no tenemos más opción que reconocer que eso es lo que está en juego, ¿no? Bien, tenemos que ir a una nueva pausa. Cuando regresemos hablaremos justamente del apoyo de Vargas Llosa, que ha aliviado a algunos y enervado a otros. Ya regresamos, es Beto Saber. Seguimos conversando con Enrique Gersi. Estaba justo por preguntarle si el manifiesto apoyo de Mario Vargas Llosa, manifiesto y insospechado, por supuesto, a Keiko Fujimori no habrá sido quizá prematuro, más allá de lo que tirios y troyanos puedan opinar. ¿Le sirve? ¿Le suma? Yo pienso que sí. En primer lugar, me parece que no ha sido prematuro. Si lo hubiera esperado a último minuto, podría haber sido visto como un apoyo más bien oportunista, ventajista. No, ha sido un apoyo de principio. Por eso creo que ha preferido hacerlo desde el comienzo. Que quede claro que él, por razones de principio, como lo he explicado largamente en su artículo, que recurre a la vieja doctrina aristotélica del mal menor, ¿no? Finalmente, dar las razones motivadas por las cuales él apoya a Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que él, precisamente para evitar la contingencia electoral, es que él ha preferido hacerlo de arranque, decir claramente cuál es su punto de vista y cómo aconseja, cómo pide que la gente vote. Bueno, de hecho, estos son los momentos en los cuales se reconocen los verdaderos demócratas, ¿no? Porque la elección es eso, la elección es entre democracia y totalitarismo, está claro. Y quien trate de usar cualquier argucia para decir lo contrario, pues creo que hay que señalarlo, porque hay gente que le está criticando el haber optado por apoyar a Keiko Fujimori, y no solamente criticándolo, sino que lo han hecho caer de un pedestal, ¿no? Y ahora están pateándolo en el suelo, ¿no? Se suicidó, ¿no? Es demencia senil.
la persona, el peruano que te aplaude hoy día, mañana te puede estar pisoteando, ¿no? Dicen que no hay peor enemigo de un peruano que otro peruano. De acuerdo. Vargas Llosa ha actuado por principio como es él, además, y ha demostrado algo, que no es un hombre que odia, que no es un hombre de rencores, como muchos de sus enemigos dicen, sino que es un hombre que tiene claro lo que significa ser un estadista y que él actúa más allá de lo que piensa, de su opinión personal y de sus preferencias, tratando, recomendando lo mejor, lo que él cree es lo mejor para el país. Yo creo que Mario le ha hablado fundamentalmente a esa enorme cantidad de gente que ha estado ausente o que ha votado viciado o en blanco. Y que es ese público, precisamente esas personas que tienen dudas, que expresan las mismas dudas que puede haber tenido Mario, es el efecto que puede tener su convocatoria. No le va a cambiar el voto al marxista, ni le está hablando a ellos, pero sí le está hablando a los indecisos y les está dando una razón moralmente inobjetable para hacer una elección por Keiko Fujimori. Creo que Vargas Llosa ha dado una lección, una más, de civismo con su declaración. Que lo critiquen, estoy seguro que él sabe que lo van a criticar, pero él tiene que exponer su punto de vista y va a ser honesto con sí mismo y con todo el país siempre. De manera que en este caso yo creo que ha actuado no solo con gran transparencia, sino con mucha grandeza, porque mira, él ha podido quedarse callado y no hubiera pasado nada. Seguramente muchos de los caviares lo hubieran aplaudido, ¿no? Pero no, él no se ha querido quedar callado. Él ha querido explicar por qué cree que el Perú en esta elección se juega la vida. Podemos ser tolerantes con todo, Beto, menos con la intolerancia. Y creo que ese es el mensaje que Vargas Llosa pasa en su llamado al Perú. Creo que es muy importante escucharlo. De acuerdo. Vamos a ver un extracto de una entrevista que da el candidato Pedro Castillo a un periodista colombiano. Adelante. ¿Cómo llevará a cabo este proceso de inmunización de la población? Adelante. Sí, yo creo que es necesario asumir con responsabilidad ese gran problema por el cual nosotros hemos sentido en carne propia, ¿no? Y eso pasa porque tenemos que enfrentaremos a este flagelo, generalizando, en todo caso, haciendo una convocatoria a los profesionales del sector salud. Y creemos importante de que generalizando la atención inmediata mediante un programa, por ejemplo, médico por familia, ¿no? Entonces, no podemos descuidar lo más sagrado que tenemos como un derecho fundamental, el derecho de la sociedad. Y acá nuestro rotundo rechazo a la falta y a la ineficiencia y a la incapacidad de estos gobiernos que no han podido priorizar, por ejemplo, enfrentar esta pandemia. La pregunta va dirigida específicamente que cuál es su plan de gobierno para poder llevar a cabo la inmunización de la población. A llamar a todo el personal, a todos los compatriotas. Vergüenza ajena, ¿no? Llamar a todos los compatriotas, convocatoria a los profesionales de salud. El señor Castillo va a agarrar un megáfono y va a llamar a los enfermeros, ¿no? Oigan, vengan, hacemos un llamado. Así va a controlar la pandemia. Fantástico. No tiene la menor idea. Escalofriante. Además, el palabreo hueco lo asimila con los peores políticos tradicionales que condena, ¿no? Yo creo que a Castillo le va a hacer mucho daño la exposición que está teniendo, que es consecuencia de su propio entusiasmo. En primer lugar, se le nota arrogante. En segundo lugar, se le nota mandón. Y en tercer lugar, no preparado. No es el maestro de escuela que tiene la respuesta perfecta para el alumno. No, es una persona que improvisa, que florea, que claramente está desinformado, que no tiene la menor idea de cómo manejar las cosas. Todo eso va en contra de su personaje. Me imagino que eso le va a comenzar a pasar una factura electoral, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que es puro floro, que le está contando un cuento, ¿no? Bien. Hay un tuit del señor Cerrón que, bueno, claro, ellos dicen que este es un canal que nadie ve y un programa que nadie ve, pero están más atentos que nadie a todo lo que sale en este canal y ha tuiteado que le hemos dicho terrorista a su padre.
Beto Ortiz acaba de afirmar que mi padre Jaime Cerrón fue un dirigente senderista, una vil calumnia, alto al terruqueo, etcétera, etcétera. Bueno, señor Cerrón, dése una vuelta por el Museo de la Memoria, la Verdad y la Reconciliación, pues de ahí hemos extraído la información. Si usted no conoce el museo, visítelo, lo invitamos. Bien, Enrique, gracias como siempre por venir al programa. Un placer estar contigo. Y que Dios nos ayude, como dijo Hurtado Miller. Hay que, como decían los senderistas en los años 90, combatir y resistir. No vamos a permitir que la democracia peruana caiga. Y eso es una responsabilidad Absolutamente. nuestra. En eso no hay retroceso.